Todos odiamos al personaje de Dolores Umbridge, pero lo que casi nadie sabe es que su historia es muchísimo más oscura de lo que la gente cree. Porque antes de convertirse en una de las mujeres más temidas de Hogwarts, Dolores Umbridge ya era un monstruo. Y hoy te voy a contar su historia. Dolores Jane Umbridge Cracknell nació el 26 de agosto de 1961. Ella era una bruja mestiza. Su padre, Orford Umbridge, era mago y trabajaba en el Ministerio de Magia, mientras que su madre, Ellen, era sencillamente mogul. Dolores también tenía un hermano menor, cuyo nombre nunca se ha revelado en el canon de la saga. Pero había algo que marcó profundamente a esta familia. El hermano menor era un Squib, es decir, una persona nacida de una familia mágica, pero él sin rastro de magia. Desde fuera, la familia Umbridge no parecía particularmente una familia mala o violenta, pero dentro de esa casa se respiraba algo distinto: vergüenza, resentimiento y una constante sensación de humillación. El padre de Dolores era una persona muy conformista, sin grandes ambiciones. Él trabajaba como conserje en el Ministerio de Magia, y aunque su trabajo no tenía nada de malo, para Dolores era una fuente constante de vergüenza. La situación con su madre era aún muchísimo peor. Ellen, al ser una persona mogul, para Dolores era un ser inferior. Este era un prejuicio que aprendió directamente por su padre. Además, se sabe que ella sufría de depresión, lo que hacía que muchas veces descuidara su casa, su apariencia e higiene, e incluso la crianza con sus hijos. Pero el verdadero punto de quiebre comenzó con el nacimiento de su hermano menor. Al descubrir que era un Squib, tanto Orford, el padre, como Dolores comenzaron a culpar a Ellen. Cuando un niño nace sin magia en una familia mixta, muchas veces se ve como una imperfección en la sangre. Para Dolores, ese momento terminó de reforzar algo que marcaría su vida por completo: su desprecio por todo lo que ella consideraba como lo no suficiente mágico. Un día, todos estos insultos para la pobre de Helen y su hermano terminaría por colmar la paciencia de Helen. Así que un día sin más tomó a su hijo menor y regresaron al mundo mágico. Y ya nunca se volvió a saber nada de ellos. Cuando Dolores Umbridge cumplió 11 años, recibió su carta para entrar a Hogwarts. El sombrero seleccionador la mandó directamente a Slytherin, la casa reconocida por reclutar a los estudiantes más ambiciosos, astutos y obsesionados al poder. En ese momento, el jefe de la casa era el profesor Horace Slughorn, un profesor famoso por rodearse de los alumnos más brillantes y prometedores, jóvenes que él creía que estaban destinados a las más grandes cosas. Pero Dolores nunca fue de sus favoritas. De hecho, el profesor Slughorn sentía un completo desdén por ella. Consideraba que su ambición era muy torpe, demasiado evidente y carente de carisma, aptitudes que sí veía en otros estudiantes como Tom Riddle, Severus Snape, y esa falta de reconocimiento marcaría en lo más profundo a Dolores. Durante todos sus años de estudio en Hogwarts, jamás recibió un solo puesto de poder. No fue prefecta en quinto año y ni siquiera fue elegida como Hit Girl en el séptimo. Para la mayoría de los estudiantes, esa era una decepción menor, pero para alguien como Dolores Umbridge, obsesionada con el control, el estatus y la autoridad, esta fue una humillación enorme. Con el tiempo, ese resentimiento creció enormemente en ella. Mientras que otros magos o brujas recuerdan a Hogwarts como el mejor momento de su vida, para Dolores esto fue todo lo contrario: un lugar donde se sintió completamente ignorada y pasada por alto por profesores que según para ella eran demasiado blandos, como lo era Dumbledore. Pero a pesar de todo esto, Dolores consiguió graduarse. Dolores no perdió nada de tiempo. Entró directamente a trabajar en el Ministerio de Magia, comenzando a trabajar desde lo más bajo en la oficina del departamento Uso Indebido de la Magia. Aquí era como la asistente, la chichincle, la becaria. Este departamento era el encargado de vigilar los pequeños abusos de magia y castigar a los estudiantes que hacían magia afuera de sus escuelas. Pero incluso a sus 17 años y recién salida del colegio, Dolores ya comenzaba a demostrar quién era realmente. Era una persona profundamente juzgadora, llena de prejuicios y con una crueldad que en verdad ni siquiera se limitaba a ocultar. Sin embargo, su ascenso en el Ministerio de Magia fue sorpresivamente rápido. Dolores había descubierto una fórmula demasiado efectiva, una fórmula para ir escalando en la burocracia mágica. Por un lado, trabajaba sin descanso y siendo perfeccionista en cada detalle, pero al mismo tiempo era una aduladora con las personas de mayor rango, con sonrisas empalagosas, su famoso hem hem y halagos constantes. Eso sí, con una lealtad que parecía absoluta, aunque en la realidad fuera completamente fingida. Mientras se ganaba el favor de los más poderosos, trataba con absoluta crueldad a las personas que se interponían entre ella y su éxito, o a cualquiera que podía convertirse en un obstáculo. Robaba las ideas y los trabajos de sus compañeros. Ella saboteaba muchísimas carreras de forma muy discreta y no dudaba en provocar accidentes desagradables a quienes se atrevían a cuestionarla, especialmente si alguien preguntaba o investigaba demasiado de sus orígenes. Gracias a esa combinación de manipulación y crueldad, su carrera avanzó a una velocidad impresionante, y antes de cumplir los 30 años, ya era la jefa del mismo departamento donde ella había empezado como interna, y desde ahí siguió escalando. Pronto pasó para empezar a ocupar cargos dentro del departamento Aplicación de la Ley Mágica, hasta convertirse finalmente en la subsecretaria senior del ministro de magia. Un puesto, aunque no era el más visible, tenía un poder enorme dentro del gobierno mágico. En muchos sentidos, Dolores Umbridge era la funcionaria perfecta para cualquier régimen autoritario, ambiciosa y obsesionada con el
el control. Pero lo más irónico era su propia hipocresía. Aunque ella misma era una mestiza, Dolores pasó años negando ese origen. Inclusive inventó la historia de que su padre era un mago demasiado poderoso dentro del Wizengamot. Y mientras tanto, al verdadero Orford Umbridge lo mantenía discretamente jubilado y en silencio. Y así, durante muchísimos años, Dolores construyó una carrera basada en dos cosas: el control y las mentiras. Dolores también tenía su corazoncito. Ella intentó tener con muchísimos magos algún tipo de relación personal, pero sus pensamientos demasiado radicales, pues bueno, asustaban a cualquier pretendiente. Así que nunca logró conseguir una pareja estable, lo que causó de que al final pues se quedara completamente sola. Pero todo empezó a cambiar cuando el Ministerio de Magia se empezó a enfrentar con una amenaza real, la cual también se negaba a aceptar. Lord Voldemort había regresado y el Ministerio de Magia estaba a punto de entrar en pánico. Ahora imagina un Hogwarts en los años 1995-1996. Dumbledore insiste de que Voldemort ha regresado, pero el gobierno mágico se niega rotundamente a aceptarlo. Y peor aún, empiezan a sospechar de que es el mismísimo Albus Dumbledore quien podría estar formando un nuevo ejército para apoderarse del mundo mágico. Así que toman una decisión. Envían a Dolores Umbridge como la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras. Y desde el primer día su presencia es demasiado inquietante. Vestiditos rosados, una cara de sapo, esa sonrisa tan turbia y su constante y molesto sonidito de hem hem. Pero bueno, todo empieza a empeorar más dentro de sus clases. Umbridge se niega a enseñar hechizos de defensa real. Y en lugar de enseñarles todo eso, los obliga a leer libros completamente aburridos. Prohíbe el uso de varitas mágicas y el derecho de preguntar. Ella repite una y otra vez de que esa clase pues realmente no sirve, que es meramente teórica porque no hay amenazas reales. Pero el enseñar mal solamente era el comienzo. Muy pronto, el Ministerio de Magia decide darle muchísimo más poder. Con el decreto educativo número 23, Umbridge es nombrada como alta inquisidora de Hogwarts, lo que le permite hacer auditorías a los profesores y si no le convence a Umbridge los puede despedir. Ella lo disfruta, está en su prime era. Interrumpe y humilla a profesores como McGonagall, se burla del tamaño de Flitwick e incluso intenta expulsar a la profesora Trelawney, que solamente se salva porque Dumbledore contrata rápidamente al centauro Firenze como su reemplazo. Pero Umbridge es tan racista que en verdad no podía soportar la idea de tener a ese centauro en Hogwarts. Pero el verdadero golpe maestro de Umbridge llega después. Con el decreto educativo número 28, Umbridge se convierte en directora interina de Hogwarts. Esto tras los eventos donde Albus se ve obligado a huir. Razón porque descubrieron a Harry Potter y el ejército de Dumbledore y Umbridge alimentó la idea a Cornelius de que iban por supuesto. Así que sin más el Ministerio de Magia decidió nombrarla como directora. A partir de ese momento Hogwarts deja de ser una escuela para convertirse en una prisión. Impone una avalancha de decretos educativos absurdos y autoritarios. Prohíbe reuniones de más de 3 estudiantes, censura el periódico El Quisquilloso porque Harry Potter había dado una entrevista donde él narraba la historia de cómo llegó Voldemort otra vez. Por si fuera poco, también prohíbe el Quidditch, expulsa de sus equipos a Harry, a Fred y a George. Incluso les confisca sus escobas. Fortalece las medidas de seguridad y comunicación, vigilando cada carta que entra y sale del castillo. Crea su propio escuadrón inquisidor, formado principalmente por alumnos de Slytherin. Pero su más aterradora y mórbida hazaña es la pluma de sangre. Este es un artefacto inventado por ella misma, donde durante detenciones a los estudiantes les obligaba a escribir algo con esta dichosa pluma, la cual no utiliza tinta, sino la propia sangre del alumno. Y literalmente cada letra se va grabando en la piel de la persona que la está usando al instante. Pero sin embargo, el castillo no tarda en revelarse. Fred y George Weasley desatan un espectáculo de fuegos artificiales, lo cual literalmente convierten a Hogwarts en un espectáculo y caos total. Y es aquí donde los estudiantes empiezan a desafiar abiertamente la autoridad de Umbridge. Pero el reinado de esta bruja termina de forma inesperada. Hermione la engaña porque estaba torturando a Harry, diciéndole que la va a llevar al lugar donde está el arma de Dumbledore. Y es aquí donde la llevan al bosque prohibido, haciéndole creer que esta dichosa arma estaba escondida aquí. En este bosque se encuentran con un grupo de centauros. Furiosa y fuera de control, Umbridge los empieza a insultar, llamándolos criaturas inferiores y horribles. Bueno, ya a esta pobre mujer no se le ocurre atacar a un centauro y es aquí cuando ellos la capturan. Aunque finalmente es rescatada más adelante por el mismísimo Albus Dumbledore. Pero el daño psicológico a Umbridge ya estaba hecho. Cuando Voldemort aparece finalmente en el Ministerio de Magia, su regreso se confirma ante todo el mundo y el gobierno ya no puede sostener la mentira. Y es así como vuelven a asignar a Albus Dumbledore como el director de Hogwarts y Dolores Umbridge es suspendida y humillada públicamente. Umbridge regresa al Ministerio de Magia. Pero si alguien estaba esperando de que toda esta experiencia horrible que vivió nuevamente en Hogwarts la cambiara, se equivoca. Dolores volvió exactamente igual o peor. El gobierno mágico estaba entrando en completo caos por el regreso de Lord Voldemort. Pero para alguien como Dolores, todo este caos literalmente le entró como anillo al dedo. Era la oportunidad perfecta. Cuando los mortífagos logran tomar indirectamente el ministerio, Umbridge encuentra finalmente el entorno para prosperar. Los seguidores de Lord Voldemort no la ven como una enemiga. Al contrario, reconocen de que ella
comparte muchísimas de sus ideologías. No solamente conserva su puesto senior como subsecretaria del ministro de magia, sino que recibe aún más poder. Es nombrada como la jefa suprema del nuevo departamento que acababan de crear, Comisión de Registros de Nacidos de Muggle. Oficialmente esta comisión existía para investigar el origen de la magia, pero en realidad era un tribunal para perseguir a las personas nacidos de Muggles. A estas personas se les obligaba a registrarse como delincuentes, bajo la acusación de que habían robado su magia a familias legítimas. Durante todos estos juicios, Umbridge precedía las audiencias, interrogaba con desprecio, humillaba públicamente a los acusados y condenaba a los inocentes sin ninguna prueba real. Y muchos de estos sentenciados eran enviados directamente a Azkaban, donde tristemente no sobrevivían. Umbridge fue culpable de tortura, encarcelamiento ilegal y de la muerte de varias personas que no sobrevivieron a sus condenas. Ese sapo era horrible. Gracias al poder que ahora ella tenía, empezó a coleccionar objetos de dudosa procedencia. Para que te des una idea, en la puerta de su misma oficina tenía instalado el ojo mágico de Ojo Loco Modi para supervisar y atormentar a todos los trabajadores. Y es aquí donde también se hizo del guardapelo de Salazar Slytherin. Ojo, ella no sabía que era el guardapelo de Salazar Slytherin, ni mucho menos de que era el Horrocrux de Lord Voldemort. Es más, si Lord Voldemort la hubiera visto con el guardapelo, en ese momento se la echa, y no sin antes el descubrir de cómo lo había conseguido. Hasta suerte tuvo esta perra. Aquí les va un dato curioso del guardapelo y de Umbridge. Es de dominio público el saber de que si tú estás en contacto con un Horrocrux, tu estado de ánimo va cambiando y te vas volviendo una persona más mala. Y en el caso de Dolores Umbridge esto fue diferente. Ella no se hacía más buena, se hacía una mujer más mala. Pero al tener tanta maldad acumulada, ella se volvió un ser muy feliz. Tanto es así de que ella fue capaz de manifestar un Patronus de forma física durante muchísimo tiempo. Y esto es magia muy poderosa, porque su único recuerdo feliz era el hacer más mal a las personas. Por eso es que su Patronus se volvió súper poderoso. Pero bueno, focus al chisme. Curiosamente, Dolores Umbridge no aparece en la batalla de Hogwarts. Es probable que permaneciera en el ministerio o que simplemente huyera cuando la situación comenzó a derrumbarse. Pero tras la caída de Voldemort y la restauración del Ministerio de Magia a cargo de Kingsley, su destino finalmente la alcanza. Dolores Umbridge es arrestada. El Wizengamot la juzga por tortura, encarcelamiento ilegal y por la muerte de varias personas inocentes. Es declarada culpable y su varita fue destruida por segunda ocasión. Y su condena fue cadena perpetua en Azkaban. Y esa es la retorcida historia de Dolores Umbridge. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Dolores Umbridge es el personaje más despreciable de toda la saga de Harry Potter o hay alguien más? Te lo en la caja de comentarios. Chao.